Según la encuesta en Hogar, el 36% de las mujeres jóvenes se casó o se unió antes de los 18 años y el 12.3% antes de los 15. República Dominicana tiene una de las más altas tasas de matrimonio infantil o uniones tempranas de la región. Una situación considerada como una grave violación a los derechos de las niñas y adolescentes, que las hace más vulnerables a la violencia, el embarazo precoz y la pobreza. Por absurdo que parezca, en República Dominicana sigue siendo legalmente posible que un hombre adulto se case con una niña menor de 15 con el aval de un juez, y con más de 15 solo con el permiso de los padres. Solo entre el 2018 y abril del 2019, las oficialías civiles registraron 258 matrimonios de hombres con niñas menores de edad, incluyendo casos en los cuales los hombres le llevaban más de 40 años a adolescentes de 15 y 16. Las uniones de hecho son muchas más. La prohibición del matrimonio para menores de edad fue objeto de intensos debates en el Congreso cuando se discutía el Código Civil, sin que hasta el momento se haya logrado la prohibición total por ley. Por eso nos preguntamos, ¿por qué es República Dominicana uno de los países de América donde más niñas y adolescentes se casan o se unen? ¿Cómo afecta en la vida de un ser humano el iniciar un hogar a tan temprana edad? ¿Se persigue en nuestro país a los hombres adultos que entablan, entre comillas, relaciones con chicas adolescentes? ¿Qué hace falta para reducir estas cifras escandalosas y que garanticemos que nuestras niñas puedan vivir plenamente su infancia y adolescencia sin saltar etapas y sin entrar en relaciones de abuso? Ese es el debate en la mesa de esta noche, María Cela. Bueno, ahí estamos. Está planteado el tema con datos. Y aquí están nuestros invitados. Eduardo Gallardo, representante adjunto de UNICEF en la República Dominicana, especialista en protección de la infancia. José Luis Cosme, diputado por la provincia María Trinidad Sánchez por el Partido de la Liberación Dominicana. La Fuerza del Pueblo. Perdón, exacto, ya, ahora de la Fuerza del Pueblo y miembro de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados. Laura, tienes que tomar en cuenta eso, que ahora son dos que salieron, ya hay dos de uno. Entonces, tenemos también a Virginia Saiz, directora en el país de Plan Internacional, una ONG responsable de la gestión de programas, influye en el cambio y desafía la injusticia y la discriminación contra los niños y niñas más pobres y vulnerables, lucha por el cumplimiento de los derechos del niño. Directora de Innovación de la Vicepresidencia, además una mujer muy preparada, Laura Encarnación. Bienvenidos todos. Carolina, bienvenida. Buenas noches. Gracias. Qué linda estás. Contenta de que la mesa de hoy es sobre este tema tan importante. Tan importante y en el que hemos insistido tanto. Claro. Señores, vamos a hacer una pausa. Cualquier pregunta que usted tenga, comentario u observación para nuestro panel, con el hashtag Unión Temprana ENM. Ya regresamos, contamos con ustedes. Vamos a hablar en el día de hoy del matrimonio infantil contra el que tanto se ha luchado, o las uniones tempranas. Primero vamos a establecer esa diferencia, porque a la hora de hablar ante lo que se pretende, se habla de matrimonio infantil y mucha gente dice, pero aquí los niños no se están casando. Entonces, vamos a hablar de cuál es la diferencia y cuáles son las causas de que, como escuchamos en el informe, nuestros números estén más altos que países más pobres de la región y que incluso países iguales que países muchísimo más pobres como los subsaharianos en ese sentido. ¿Quién quiera empezar? Bueno. Matrimonio infantil, uniones tempranas. Bueno, yo creo que entonces es importante definir eso primero, una etapa y otra. Según el Código del Menor, define muy bien claro lo que es niño, en qué edad está comprendida la niñez, que va desde el nacimiento hasta los 12 años inclusive. Entonces ya de los 13 años hasta la mayoría de edad, o sea, los 18 años, entonces entra en la adolescencia. Entonces, para que entonces definamos el tema, vamos a hablar de uniones libres, tempranas, porque siempre hay un ataque con eso y realmente aquí no hay matrimonio infantil, a pesar de que yo tengo mi criterio de que el matrimonio debe ser después de los 18 años de edad. Ok, Eduardo. Creo que la gran diferencia es que, porque obviamente la gran mayoría son uniones tempranas, hay que ser muy claros en esto, ¿no? La gran mayoría son uniones informales que no están, digamos, sancionadas por la ley.
pero existen los matrimonios infantiles en el país. ¿Cuál es la gran diferencia? Que en unos casos el Estado ha sancionado lo que en definitiva es una violación de derechos. Lo ha sancionado el Estado, porque ha habido un funcionario público que ha dicho esto es legal. Sea un oficial de registro civil, sea un juez que autorizó y un oficial de registro civil que consumó el hecho. Cuando hay una niña de 12, de 13 o de 14 años casándose con un señor de 25, 30, 40 años, lo que hay, hasta 60, 70, lo que hay en realidad es una violación de derechos consumada por el Estado. La diferencia es que en un caso concurrió el Estado de manera activa y en otro simplemente por omisión. Una validación de una violación. No son la mayoría de los casos, pero vamos a establecer lo que se entiende por unión temprana, la diferencia. Todo vamos a edificar a la gente en torno al tema. Muchas chicas de 14, de 15, de 16 años uniéndose informalmente y algunas casándose. ¿Cuándo se permite el matrimonio? ¿Bajo qué condiciones? ¿Cuáles son los permisos? Y si realmente en República Dominicana hay un límite para que una niña se case. Sí, hay requisitos. Vamos a explicarlo. Que están definidos claramente en el Código Civil. Se habla meridianamente de que después de los 15 años, bajo la autorización de uno de los padres, la dispensa de un juez, de un tribunal de niños, niñas y adolescentes, se puede contraer matrimonio, pero lo deja libre con relación a la edad del otro contrayente. ¿Qué estamos haciendo en la Comisión Permanente de Justicia de la Cámara de Diputados en este momento con relación al proyecto del Código Civil? Pretendemos construir un consenso, ya que hay tres opciones en este momento. Mantener lo que tiene el Código Civil actual o llevarlo después de los 18 años en la que yo me inscribo, pero viendo que hay un pugilato y no se ha podido construir una mayoría para la aprobación, porque hay que sancionarlo en el Congreso Nacional, bueno, pues ha surgido entonces una nueva posición, y es la de que subirlo de 15 a 16 años en el proyecto. Todavía es un adolescente que no ha terminado de formarse, ni mental ni emocionalmente. Estamos totalmente de acuerdo. Estamos totalmente de acuerdo, Mercedes. Las discusiones dentro de la Comisión Permanente de Justicia. Sí, yo sé. Entonces, va acompañada de tres causales o requisitos, que son ¿cuáles? 16 años, dijimos, que no haya una diferencia mayor de 5 años, o sea, ya usted no verá, si se aprueba así, un matrimonio con una menor fuera de 16-21, 17-22, porque ya los 18, entonces ya es mayor de edad, o sea, se le pondría un límite. Con la autorización de uno de los padres o tutor, se le añade en este caso, y la dispensa de un juez. O sea, son varios requisitos. Va a requerir también la dispensa del juez. Además de la autorización de uno de los padres. Eso es en el caso de una unión legal, que no es la mayoría, que no conforma la mayoría de la ciudad. El artículo 142 del proyecto le dice bien claro, el matrimonio será después de los 18 años. Entonces tiene los párrafos que contienen las excepciones, que son causales, diría yo, que permiten entonces esta excepcionalidad, valga la redundancia, de cómo se puede contraer matrimonio en la Cámara de Diputados, que se pongan de acuerdo sobre un tema donde todos podemos opinar, porque todos hemos sido padres y todos los que están en la Cámara de Diputados saben lo que es el cerebro de un adolescente y sobre todo cómo afecta a una niña adolescente contraer matrimonio y quedar embarazada y ser madre. No todos lo saben, no todos lo saben. Hay que partir, ahí voy a hablar yo no como conductora, que voy a hablar como diputada y como miembro de la Comisión de Justicia. No todos lo saben. Eso que está diciendo José Luis es el bajadero que se ha buscado dentro de la Comisión de Justicia para construir un consenso, porque los que nos hemos mantenido diciendo que no vamos a aprobar nada que no consienta que el Estado favorezca la unión después de la mayoría de edad, ha sido reprobado, lamentablemente, dentro de la Comisión de Justicia. Sin embargo, hay que está dispuesto a firmar el disidente. Correcto. Sin embargo, hay que decir lo siguiente. Nosotros tenemos 3 años en esta discusión, en este periodo legislativo. Yo emití, junto con el compañero Darío Zapata, en la Comisión de Justicia, un informe disidente para que se eliminara de manera absoluta la posibilidad de matrimonio infantil antes de los 18 años. Logramos, a pesar de que la comisión en su mayoría no estuvo de acuerdo con nuestro informe,
logramos someter al hemiciclo y el hemiciclo aprobó nuestro informe disidente y obligó a la comisión a que eliminara el matrimonio infantil, cualquier tipo de vestigio. Eso hacía años que no pasaba en el Congreso Nacional. O sea, logramos una mayoría dentro de la Cámara de Diputados y se eliminó. Como el proyecto perimió, se volvió a someter y el hemiciclo volvió hacia atrás. Entonces, al volver hacia atrás, se mandó de nuevo a la Comisión de Justicia y la Comisión de Justicia, para viabilizar la aprobación del código, dijo, bueno, como nosotros no estamos de acuerdo con eliminar de manera absoluta la mayoría de la comisión, esto vamos a buscarle un bajadero para que se apruebe en el hemiciclo. Y estructuramos Esa es la esa fórmula. situación. Hay que comentar también el tema de las consecuencias, tanto jurídicas como de hecho, que resultan de ese tipo de normas. Me gustaría que Virginia, de Plan, hable un poquito acerca de las consecuencias de hecho. En cuanto a las consecuencias jurídicas, hay que resaltar que cualquier normativa que permita el matrimonio infantil, el matrimonio con niñas menores de edad, al final lo que hace es ofrecer una vía para legalizar e institucionalizar posibles abusos sexuales contra niñas menores de edad. Porque mientras el matrimonio infantil sea legal, no se puede prohibir y sancionar mediante ley el abuso sexual de una niña, cuando esa diferencia de edad, por ejemplo, de ser aprobado ese proyecto de ley, se encuentre en el hecho o en el caso en específico. Ahora, los peores efectos no son jurídicos, son sobre todo en la vida de las niñas, y de eso sí me gustaría que hablara un poquito Virginia. Sí, de hecho, Plan, hace más de 2 años fuimos los que realmente promovimos que la ley, que el Código Civil se modificara, ¿no? Y ahora, viendo las consecuencias o viendo lo poco que se está haciendo, no es que nos arrepintamos porque creemos que hay que seguir en eso, pero no queremos que sea una distracción, porque lo que está sucediendo es que le llamemos matrimonio, uniones forzadas, como queramos. Es un abuso, o sea, lo que estamos viendo Así es que no son maridos y no son esposas, son violadores, son abusadores con niñas menores. Y son situaciones que se están repitiendo, o sea, nosotros desde nuestro trabajo en las comunidades nos encontramos en situaciones donde una niña de 14 con una madre que la tuvo a los 14, con una abuela, con una bisabuela y hasta una tatarabuela. Entonces, y así mismo, pero ellas las entregan también muchas veces, y eso estaba yo conversando con un grupo de mujeres el otro día. Es que en los barrios las mujeres, usted tiene que ver, entregan a sus hijas porque ese le va a resolver el problema económico, porque ellas ya lo han hecho a su vez. Sus madres también las entregaron y sus abuelas entregaron a sus madres. Y no hay sanción. Vamos a hablar, exacto. No, por ejemplo, el otro día el asesinato de la niña de 4 años. Cuando la gente vino a ver, señores, el hombre, papá de esas niñas, de esos hijos, le llevaba a ser una niña de 14 años cuando quedó embarazada la mamá. 51. ¿Cómo podía esa niña ser responsable, tener capacidad para criar hijos? Así mismito, entonces, están los hijos, en sus consecuencias en los hijos. Esto tiene consecuencias por múltiples razones, pero sí nos gustaría saber las causas por las que estamos peor que en países más pobres de la región. Eso es algo que no nos podemos explicar y vamos a ver esas estadísticas cuando regresemos y vamos a seguir conversando, sobre todo sobre el plan que tienen ustedes en la vicepresidencia con UNICEF y el trabajo que se ha hecho. Cuando regresemos y sus comentarios también. Ya volvemos. Sobre los matrimonios infantiles, las uniones tempranas, MUTE, como... así es como el estudio, así es como lo ha denominado. Señores, porque en República Dominicana, por ejemplo, solo entre el 2018 y abril del 2019, las oficialías civiles, o sea, uniones legales, registraron 258 matrimonios de hombres con niñas menores de edad, incluyendo casos en los cuales los hombres les llevaban más de 40 años a adolescentes de 15 y 16 años, lo cual constituye un abuso sexual que está penado por ley, pero nunca se procesan, y menos en estos casos. Las uniones, de hecho, son mucho más. Miren esas estadísticas. Esto es un estudio que han realizado desde la vicepresidencia, Prosoli, junto con UNICEF. Explícanos por qué nosotros estamos por encima, ahí estamos viendo en la fotografía, de países como, por ejemplo, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, sobre todo países como El Salvador, Guatemala, los centroamericanos, que no tienen el salario, el PIB que tenemos en República Dominicana, que tienen muchísimos problemas. ¿Por qué? Mira, bueno, muy buenas noches y muy contenta de estar aquí justamente tratando este tema. Desde la Vicepresidencia de la República junto con UNICEF
y vamos más allá. Vemos que no es solo un tema jurídico, no es solo un problema que viene desde la parte legal. Tenemos que buscar causalidades, que vemos que es un problema que viene de causas culturales. Hay una tolerancia, una normalización de lo que es la unión temprana, el matrimonio infantil. Yo he hecho consulta con chicas y cuando le digo, bueno, pero ¿qué es casarte? Y ella me dice, no, él me vino a buscar a la casa y nos fuimos. ¿Y tu mamá? Sí, nos dejó. Entonces, para ella ya eso es casarse. Entonces, cuando preguntabas ahorita qué es una unión temprana, qué es un matrimonio infantil, para ellas es irse de su casa, sin ningún tipo de protección legal por parte de esa persona. Entonces, bueno, nosotros lo que hicimos fue buscar cuáles son las causas de los comportamientos, de estas creencias, de estas actitudes, no solamente en las niñas, también en sus familias y en las comunidades. Y el estudio saca cosas increíbles, como por ejemplo, las comunidades y las familias entienden que un hombre que se une con una niña, con una menor, es un abusador, que no está bien. Tienen un deseo de que eso no suceda en sus comunidades, pero a la vez lo justifican si el hombre tiene algunos ingresos para poder sostener a la niña. A la familia, no a la niña, no, y a la familia también. En caso de la familia. Entonces, tú comienzas a ver estos comportamientos, estas creencias en las mismas madres. Por ejemplo, todo el mundo juzga a la madre si la deja que ella se una. Bueno, la madre es la responsable. Y hay una invisibilización del hombre. No hay responsabilidad absoluta. Es que ni siquiera está el padre en muchos No, casos. el padre no, el hombre que busca a la niña. O sea, no hay responsabilidad tampoco en el hombre que busca abusador. En el abusador, justamente. Nadie lo nombra así. Entonces comienzas, el estudio justamente lo que busca es eso, buscar cuáles son esas causas culturales que están atrás de estas uniones tempranas para entonces poder hacer acciones que lleven a cambiar, a impactar estos justamente comportamientos, actitudes y creencias. Y a partir de ahí, entonces nosotros ¿Se pueden enumerar trabajamos. esas causas que arrojaron? A ver, la primera, la que se ha señalado, creo que es muy importante. Sí, la percepción del problema como problema. Correcto. O sea, en estas comunidades, el 12% de los entrevistados dijo que el matrimonio infantil era un problema, pero cuando le preguntó qué opinaban o si era usual ver niñas casadas, el 89% dijo que lo usual que las niñas se unieran o casaran antes de los 18 años. O sea, no lo perciben la situación, pero no perciben esa situación como problema. Y cuando se les pregunta, y eso también tiene que ver con quién es responsable, se les pregunta quién es responsable del matrimonio infantil, aparece el papá, la mamá, 67%, siempre la mujer es la culpable, ¿no? El papá, un 62%, la familia, un 28%, la misma chica, un 12%. Y el hombre... El hombre no se lo he mencionado. 11% de las menciones apenas. 11% de las menciones apenas. Pero... El seductor. Claro, el seductor... Seductor no criminal. Bueno, para adornarlo bien. Abusador. Cuando uno entra a preguntar, bueno, ¿cuáles son las aspiraciones? Y esto es lo más grave. ¿Cuáles son las aspiraciones de una mujer o de un hombre? El 93% opina que el papel principal de toda mujer es ser buena esposa o madre. Y ese 93% incluye a las niñas de 15, 16, 17 años. Tú tienes 15 años. Por favor. Y tu aspiración no es ser astronauta, no es ser doctora, no es ser ingeniera, es ser buena esposa y madre. Obviamente, viene un señor a buscarte y vas a cumplir la aspiración de vida que está apareciendo como lo que tienes en el horizonte. Ese es el papel medieval de la mujer. Pero se mantiene todavía. Ahí el estudio nos arroja algo también que para nosotros fue muy interesante. Hay una diferencia importantísima entre las niñas de 12 y 14 que las de 15 y 17. ¿Cuál? Cuando tú hablas con una niña de 12 a 14, ella sí tiene sueños, ella sí quiere ser ingeniera, ella quiere ser abogada, ella quiere ser médico, pero de repente a los 15 tú hablas con otro grupo y de repente ya casarme, tener mis hijos, o sea, hay como un quiebre de deseos, de aspiraciones entre las de 14 y las de 15. Y es radical, es increíble. Entonces, eso te dice que viene justamente lo que decía. Ese estudio no le arrojó diferencia, aún con las mismas edades que está señalando usted, en zonas diferentes, por ejemplo, urbanas, rurales, suburbanas, aún con la misma edad. Termina la idea, Laura, perdone. No, lo que te decía es que ahí, en esa brecha, surge justamente lo que decía, el patrón de género. O sea, ¿qué se supone que yo debo ser como mujer? Todavía soy muy niña y entonces, bueno, no estoy como permeada
de este patrón de género que yo debo seguir. Y José Luis, con relación a lo que tú decías, sí lo hemos visto, que hay hay un zonas comportamiento diferente. mucho más empobrecidas, claro, donde Donde hay más ese propensión. porcentaje de 36 sube hasta 60%. Si me permiten un minuto sobre eso, sí efectivamente existe en términos de quintiles de pobreza. Exacto, O sea, sí, mientras más, en la pobreza es casi 60%, cuando En promedio el es sur, por 36. ejemplo. Pero cuando hemos hecho este estudio en 3 zonas geográficas determinadas, en el este, en Santo Domingo y también en el sur. Para nuestra sorpresa, los resultados son muy similares. Aún con las mismas edades. Ok. Con las mismas edades. ¿Qué pasaría si se prohibiera realmente, si por fin se prohibiera el efecto de la prohibición? Porque vamos a hablar de las causas, yo quiero que, perdón, de las consecuencias, pero si se prohibiera, ¿eso cambiaría? Si se prohibiera el matrimonio infantil, si por fin se le diera a conocer y se socializara que esto es un delito, que esto no está bien, que los adolescentes no están preparadas, las adolescentes... Yo creo que habría una reducción. Porque estamos hablando de la parte cultural, pero de la parte... Bueno, ayudaría, pero realmente, o sea, las leyes de alguna manera nos visualizan el futuro ideal. Porque esto es multifactorial. Pero es un trabajo que hay que hacer desde ya, y no solo con las poblaciones o en las casas más pobres, o sea, somos nosotros mismos los que estamos de alguna forma tolerando, motivando. Viéndolo como desde normal. los medios de comunicación, pues No se nos hace... escandalizamos. Bueno, el no escandalizarse para mí es uno de los elementos más fuertes, ¿no? Que lo consideremos, decir, bueno, esa niña salió de la pobreza, bueno, mira qué bien le va con ese señor, ¿no? Le está pagando la universidad porque lo estamos elevando. Pero yo he oído casos que le dice, yo la hice enfermera. Estuve en casos que... Pero el trabajo que nosotros estamos haciendo justamente con UNICEF es un trabajo integral, que va desde intervenir al individuo, a la familia, a la comunidad y luego impactar pues, en la parte institucional, que es la parte normativa. O sea, nuestro enfoque va justamente como en el enfoque socioecológico, que busca impactar en todas las áreas, porque justamente lo que decía Virginia, o sea, no solamente trabajar con las niñas, es justamente trabajar con toda la población, con la sociedad, que no solamente salga, que cuando venga el caso de Yanesi todos nos preocupemos, que sea algo que salga. No, nadie se preocupó porque el señor estaba llorando en la tumba en lugar de estar detenido por haber cometido abuso sexual. Ahora, yo pregunto, y esto es bien importante, porque hay muchas niñas que nos están escuchando, niñas adolescentes que están con su mamá ahora mismo viendo este programa y que a lo mejor van a cambiar su aspiración y van a caer en la trampa de querer ser mantenidas por un hombre que tenga más dinero o por un adolescente mayor que ellas o lo que fuera. Vamos a aclarar cuáles son las consecuencias en la vida de esa jovencita, en la vida de la comunidad y en la vida de todo un país por esta problemática. Cuando regresemos para concluir este tema en la mesa. Ya volvemos. Comentarios también no nos da tiempo de leerlos, pero hay una necesidad de que se apruebe el matrimonio, que se apruebe la normativa contra el matrimonio infantil. Y yo quiero que me resuman las causas, las consecuencias, vuelvo y repito, en la vida de las niñas, de las comunidades, del país en general, de que esta práctica continúe. Bueno, las consecuencias son niñas que pasan de jugar a las muñecas a tener en sus brazos bebés. Son niñas que su infancia se trunca, se para, no pueden estudiar, no pueden acceder a una vida adulta plena con un empleo y en la mayoría de los casos sus hijos vuelven a replicar esa vida. Estamos hablando de niñas que se hacen... Círculo vicioso, que no las vemos capaces con 18 años de tomar alcohol o de votar, pero sí creemos que son capaces de llevar de ser cabezas de familia, porque además en la mayoría de los casos acaban siendo madres solteras. Y además también vulnerables al abuso físico, al maltrato, a la violencia de género. Y pasan probablemente de un hombre a otro pensando que el siguiente va a ser mejor. Viene yo hoy justamente hablaba con una chica que me decía cómo ella, a partir del matrimonio infantil, se casó a los 15 años, fue víctima de violencia. Entonces se vulnera mucho su situación cuando se entran en un matrimonio infantil. Son víctimas de violencia, víctimas de abuso. Es un caso, o sea, las raíces, vamos a decir, las consecuencias del matrimonio infantil son profundas, incluso en la economía del país. El Banco Mundial en el 2017 hizo un informe donde decía que si se prohíbe el matrimonio infantil, si se reduce y se erradica, podríamos reducir la pobreza en un 3%.
un 3% de pobreza en un país es mucho. ¿Qué pasa con esas niñas? Que bueno, si se embarazan, si se unen, no cumplen con su educación, no estudian. Entonces vas a tener una población que va a recibir menores ingresos, que en vez de llegar a una enfermera, un doctora, entonces llega a ser doméstica, salonera. Y que va a educar hijos que van a tener el mismo destino en muchos casos En también. muchos casos. Ya lo hemos dicho, mire, aquí esto se convierte en un círculo vicioso. Todo viene de la bisabuela, la abuela, la madre y la niña y el padre, el abuelo, no solo de las mujeres. Sí, los ascendientes y los descendientes. El abusador. Mire, El abusador. yo creo que aquí se impone en este momento es la aprobación de la norma, porque esto es multifactorial, la norma primero, donde se sancione el matrimonio con una menor de edad de 18 años. Eso es lo que porque esto es un enfoque integral. No solamente el Código del Menor, el Código Civil, también hay que ver lo que dice el Código Penal con relación a la sustracción de menores, que está penalizado severamente, con penas que van de 10 años hasta 20 años. Entonces, Pero eso no se aplica. pero no se aplica, pero hay que verlo de una forma integral. Yo tengo un ejemplo en mi pueblo, andando en una zona rural, donde me encontré con una niña, en la comunidad del Papayo, con una niña en brazo. Y le pregunté que cuántos años tenía porque estaba embarazada también. Y tenía 14 años. Dios mío. 14 años con una niña en brazos. muy frecuente. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Un desenfoque. ¿Qué dice el Banco Mundial? Que se reduciría la pobreza a un 3% si las niñas se preparan, se hacen profesionales y producen riqueza. Entonces, aquí lo que vemos es un desenfoque donde los padres ven que es liberarse económicamente si se le entregan a un extranjero de 70 años una niña de 15 años. Es una pena Eso es tener que aberrante. transar por la edad de 16 años, porque a los 18 años es que se acaba el colegio y a los 18 años que se le da permiso a las personas para votar, para escoger un candidato. Imagínate, como decíamos en la pausa, para escoger un marido. ¿Qué capacidad tiene un adolescente, aunque usted crea que es él la que está provocando o que es muy O como madura? digo una Eduardo, diputada, para es que terminar. no creemos en el amor, lo que Para queremos. cerrar. Un pequeño dato nada más. Si se elimina hoy el matrimonio infantil, dentro de 15 años, el ahorro del país, esos son datos del Banco Mundial, anual del país van a ser 4.000 millones de dólares. Si se elimina el matrimonio infantil, de ese nivel de impacto que estamos hablando para la sociedad. Y en toda América Latina lo están eliminando de 18 años para abajo y aquí a los 16. Legalmente la tendencia en América Latina es eso. 18 años. No. Aquí está lo que ¿por qué es vigente. tenemos- a los 15 En está el ahora. proyecto estamos tratando de llevarlo para construir A un los consenso. 16 no, señores, a los 18 años, ¿qué consenso se necesita? Vamos a estar claros, por Dios, qué vergüenza que quedemos siempre a la saga del resto de países. Muchísimas gracias, ustedes están edificados, niñas que nos escuchan, adolescentes, presten atención, madres, por favor, esta mesa es importante. Si no, búsquenla en YouTube, que ahí estará a partir de 1 hora. Muchas gracias y hasta mañana.